Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San Pedro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Hoy vamos a desviar un poco de la secuencia del catecismo, aprovechando las fiestas que estamos celebrando, las fiestas marianas, para hablar un poco de nuestra Santísima Madre. Y Mariología se llama ese ramo de teología. Entonces hoy celebramos una fiesta de mucha importancia, la Inmaculada Concepción, ¿okay? Y en el calendario universal de la Iglesia es un día de precepto. Hay, creo, 8 fiestas de precepto que aparecen en el calendario universal, que deben de ser fiestas de guardar. Solo que las diferentes conferencias regionales tienen también la posibilidad de agregar algunas o quitar algunas, y en muchos países han reducido el número de fiestas, y aquí en México tenemos nada más 4 fiestas de precepto, y quitaron esta porque, supongo, por estar tan cerca a la fiesta de Nuestro Señor de Guadalupe. De todos modos, es una de las fiestas marianas más importantes. Entonces, cuando hablamos de María Santísima, hay muchas cosas que podemos decir, y yo creo que vamos a tratar de este tema esta semana y la siguiente, porque queremos hablar de sus privilegios. Queremos hablar también de la fundación, o más bien los tipos bíblicos, y también es como puntos apologéticos para entender el fundamento de nuestra devoción a la Santísima Virgen, y luego maneras prácticas para realizar la devoción a María Santísima. ¿Okay? Me encanta hablar de la Santísima Virgen, ¿no? En una de las misas a ella, dedicada a ella, leemos en la epístola, creo que es del libro de sabiduría, si no me equivoco, en que hablamos de el autor inspirado habla de sabiduría, la sabiduría eterna, que muchos han visto como una personificación, que una imagen de María Santísima. Y allí dice que los que hablan de ella, de sabiduría, pero entendemos la Santísima Virgen también, porque propagan su conocimiento, recibirán premios celestiales, ¿no? Serán apremiados. Entonces nos conviene, ¿no?, de hablar mucho de la Virgen Santísima. Y me acuerdo de que en un principio me costó trabajo entender por qué somos devotos como católicos a María. Y creo que eso es más difícil entender en un país como este, porque dicen que ahora, aunque no todos los mexicanos son católicos, todos son guadalupanos, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, en una cultura más protestante, entonces somos más como reservados en eso, no tan abiertos. Y me acuerdo cuando entré en el seminario diocesano, donde estaba
año y medio antes de luego cambiar. Me costó trabajo, de hecho, ver compañeros míos hincándose enfrente del altar de la Virgen, ¿no? Pero luego María me hizo tantos favores, ¿no? Y se reveló a mí en diferentes maneras. Entonces ahora es muy natural hablar de ella, ¿okay? Entonces vamos a hablar de sus principales privilegios como el fundamento de la doctrina mariana, ¿okay? Entonces hablamos de su maternidad divina, su virginidad perpetua. De hecho, primero su inmaculada concepción, virginidad perpetua y su asunción. Los cielos. Okay. Bueno, entonces de estos privilegios o gracias especiales entendemos mucho del fundamento de devoción mariana. Okay. Entonces la gracia principal, okay, de María es su maternidad divina. Okay. El hecho de que desde el principio que Dios la escogió para ser su madre. Okay. Y pues debe de ser fácil entender eso, aunque muchos se han escandalizado por decir que Dios tiene madre. ¿Cómo es? Okay, pero vamos a ver por qué podemos decir eso. Primero, necesitamos entender que Dios es eterno. Okay? Dios no tiene principio. Entonces, todo lo que ha pensado Dios, okay, y de hecho todo lo que existía desde la eternidad en la mente de Dios. Eso aplica a nosotros también. Y es increíble meditar eso, pensando de que, pues, antes de que nacimos, Dios, en cierto sentido, nos conocía y planeó todo el curso de nuestra vida en su providencia, ¿okay? Y todo el mundo material, ¿okay? Todo la historia, pues, fue conocido por Dios desde el principio. ¿Okay? Y eso incluye su plan para la salvación. ¿Okay? Entonces, la encarnación, ¿okay?, es la doctrina de la unión entre divinidad y humanidad en nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y tomó su humanidad de una persona humana. ¿Okay? En la Anunciación, que ella concibió, María concibió del Espíritu Santo, y todos su naturaleza humana, como no tiene papá natural, todo viene de María. Entonces, ese tabernáculo, digamos, receptáculo de la divinidad, ¿okay?, también fue concebido desde el principio. ¿Okay? Entonces, Dios supo, ¿okay?, que quiso una madre perfecta, de la mayor dignidad, para completar, perfeccionar su plan. Entonces, concibió a María con esta gracia de que ella iba a ser la madre del Redentor, la madre del Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que María es madre de Dios, eso es obvio porque es madre de Jesús y Jesús es Dios.
Y hace días celebramos la fiesta de San Nicolás, que tuvo que golpear a Nestorio, el hereje, porque quiso negar eso y decir que María era nada más madre de la humanidad de Cristo, de Jesús. Pero ¿cómo podemos separar lo que es unido tan íntimamente, ¿no? La unión entre su humanidad y divinidad es parecida semejante a la unión entre las personas en la Santísima Trinidad. No es la misma, pero hay una relación de semejanza allí. Entonces no podemos separar Cristo no es dividido, entonces tenemos que decir que María es Madre de Dios. Obviamente no Madre de Dios en el sentido de generar, crear la divinidad, eso no tiene sentido, pero de tener la responsabilidad de criar, no crear, pero criar, el Hijo de Dios, entonces es madre en el sentido más real. Y de esa gracia viene todas las demás gracias que recibió. Entonces, hoy estamos celebrando su Inmaculada Concepción. Y eso fue definido hace poco, relativamente, por el Papa Pío IX, que declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero cuando declaramos dogmas con toda la infalibilidad del papado, son pocos realmente que han sido declarados con ese nivel de certeza. Y no es como de inventar. Pío IX no estaba como comiendo un día y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero decir que María fue concebida inmaculadamente. No. Entonces, más bien es de hacer más claro lo que siempre ha sido creído. Entonces, cuando hacen eso, hay una larga investigación. La última vez fue con la Asunción de María en 1950. Pero hacen una investigación de todas las fuentes de liturgia, de teología, de comentarios bíblicos, etc., para ver si es constante en la tradición. Y en este caso podemos ver hasta oraciones que hacen referencia a la creencia de que María fue concebida inmaculadamente, pues desde el primer siglo de cristianismo. Y muchos padres de la iglesia comentan en eso. San Agustín escribe sobre eso, San Efraín también escribe sobre esto, y la Lex Orandi, Lex Credendi, como la iglesia ora, es como cree, y la relación es recíproca, de que lo que reflejamos en la liturgia y en la oración es evidencia de lo que creemos, y según como rezamos vamos fortaleciendo las creencias que tenemos. Pero hay muchos que no entienden lo que significa eso y piensan que eso refiere a la Anunciación. Cuando Gabriel, de hecho eso es lo que leímos en la misa para el Evangelio. Es la escena de la Anunciación. Pero no refiere a la concepción de Jesús. Refiere a la concepción de María. Y la doctrina es por un privilegio particular, único. Ella fue conservada de toda mancha de pecado original,
¿okay? No porque ella tenía méritos suyos. Jesús es Salvador de María, igual como es Salvador de nosotros. Porque todo mérito, ¿no? El perdón de los pecados solamente viene de Jesús. La única diferencia es que ella recibió esa gracia antes. Pero no debe de haber problema, porque para Dios no hay tiempo. Entonces, vio desde antes los méritos de Cristo, ¿okay? Y los aplicó a ella en el momento de su concepción, ¿okay? Por medio de sus papás, Joaquín y Ana, ¿okay? y nació como una persona normal, etc., pero con esa diferencia, que no heredó la mancha de pecado original. Necesitamos recordarnos de qué es eso, pecado original, que no es un pecado que cometemos, sino un pecado que recibimos como herencia. ¿Okay? Como nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y corrompieron entonces toda la raza humana. ¿Okay? Y recibimos, y como Adán era cabeza del género humano, ¿okay? Entonces lo que se realizó en él, lo que hizo él, transmitió a su descendencia. ¿Okay? En una manera parecida a como pasamos aspectos físicos y aún aspectos espirituales en temperamento, en actitudes, en maneras de pensar. ¿Okay? Y también en este caso, por ser la cabeza de la humanidad, Adán y Eva nos transmitieron eso. ¿Okay? Entonces todos que nacieron después de eso, nacieron en pecado. ¿Okay? Y el pecado original nos debilita. ¿Okay? Y sufrimos los afectos, ¿okay? Y nos inclina hacia el pecado. Y por esa razón que solemos pecar, ofender a Dios en más cosas. Y nadie podía entrar en el cielo, ¿okay? Porque las puertas del cielo estaban cerradas por causa de esa desobediencia. Pero Dios prometió mandar un redentor, ¿okay? Y nos dio una alusión, una pista de la redención prometida. En Génesis capítulo 3 leemos: después del pecado, dice, entonces dijo Yahvé Dios a la serpiente, por haber hecho esto serás maldita como ninguna otra bestia doméstica o salvaje. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. ¿Okay? Entonces hay una promesa aquí de una redención, y haciendo referencia, ¿okay?, al papel que tendrá la mujer, porque la mujer cooperó en el pecado original, también tiene que cooperar, tener su papel en la redención. Y que y va a haber esta enemistad, ¿okay? Y que el linaje o el semen de ella
aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. ¿Okay? Y en diferentes traducciones, que en la Vulgata, por ejemplo, el pronombre viene en el femenino, ¿okay? Haciendo más claro de que María tendrá este papel. Y por eso en arte siempre, o casi siempre la vemos, ¿okay? Aplastando bajo su pie una serpiente. ¿Okay? Y esto es la... Sí. Pero para que pueda hacer eso, ¿okay? No debe de ser cualquier persona, ¿okay? De tener ese papel, de aplastar, porque no es simplemente pues resistir. ¿Qué pasa si aplastas la cabeza de una serpiente? Muere, ¿okay? No va a seguir causando problemas. Entonces estamos hablando de la solución final cuando hablamos de esa promesa. Y la razón por la cual en la misa de hoy vamos a escuchar la escena de la Anunciación es por cómo el ángel saluda a María, que también es una referencia a este privilegio. Porque muchas veces al día, ojalá, digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Okay? Pero tenemos que entender todo el significado de estas palabras. Porque un ángel normalmente no saluda a una persona en esta manera. ¿Okay? De hecho, normalmente cuando una persona ve a un ángel, es una experiencia asombrosa, ¿okay? Es difícil, o es temerosa. Pero el ángel Gabriel fue mandado a ella, ¿okay? Y la saludó en esta manera, utilizando una palabra que realmente en griego tiene más significado que simplemente llena eres de gracia. Podríamos traducirla más como eres identificada con la gracia. Que la gracia es tuya naturalmente. ¿Cómo? Porque gracia es gratuita. Gracia es un regalo. Gracia es algo que no es nuestra propiamente. ¿Okay? Pero por ser identificada con la gracia, pues eso implica que ella nunca pecó. No había ninguna mancha, nada para ensuciar, ¿okay? Su privilegio único. ¿Okay? Entonces, no, si un protestante te pregunta, ¿y dónde dice en la Biblia, ¿okay? de que María fue concebida inmaculadamente? ¿No? Entonces no dice explícitamente, pero ni Jesús habló explícitamente de muchas cosas, ¿no? Porque podemos preguntar, ¿dónde habla de la Trinidad en la Biblia? No, esa palabra no se encuentra. ¿Okay? Igual, cuando hablamos de la caída de Adán y Eva, caída no ocurre en la Biblia, pero todos hablamos así. Porque ese es el sentido de lo que enseña. ¿Okay? Entonces, María fue conservada de todo mancha de pecado desde el primer momento de su existencia por este destino tan elevado que tenía. ¿Okay? Por ser Madre de Dios. Y de hecho hay algo aquí que debemos de aplicar a nuestras vidas, porque siempre cuando Dios nos encarga una misión, un encargo, ¿no? Una responsabilidad, siempre nos da una gracia correspondiente. ¿Okay? Entonces, si Dios dice, esta persona va a ser
obispo. ¿Okay? Entonces no le va a faltar la gracia necesaria para cumplir con esa misión. Puede ser que la persona no cumple, ¿okay? Pero es un hecho de siempre nos acompaña con su gracia según la misión que nos da. ¿Okay? Y en el caso de María igual. Sabemos también de que desde su concepción y esa gracia, como no pecó después tampoco. Entonces ella es la perfecta imagen de lo que todos debemos de ser, ¿okay? Reflejando hasta lo máximo la imagen y semejanza de Dios y cooperando perfectamente con todas las gracias. Porque lo que pasa es que cuando Dios nos da una gracia y la recibimos y le agradecemos por ella, luego nos da un aumento, ¿okay? Pero un aumento como de una multiplicación exponencial de las gracias, ¿okay? Entonces van creciendo, multiplicándose, ¿okay? Y lo mismo con María y cada vez más intenso. Por eso podemos decir, por ejemplo, que ella tuvo una santidad más alta, no solamente que cualquier otro santo, sino más que todos los santos de todos los tiempos combinados juntos. Porque todos los demás santos pecaron o tenían imperfecciones, pero María no. Entonces iba creciendo, ¿okay? en santidad. ¿Okay? Luego pasamos a su virginidad perpetua. ¿Okay? Es bonito como aquí rezamos el rosario y al final recordando que María era virgen antes, durante y después del parto. ¿Okay? ¿Por qué creemos eso? ¿Okay? Porque eso tampoco nos dice específicamente en la Biblia, ¿okay? Pero conviene, ¿okay? También decir eso, porque pues si pensamos de que ella iba a tener una relación muy especial con la Santísima Trinidad, ¿okay? Con las tres personas, ¿okay? Y en cierto sentido decimos que ella es místicamente esposa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque descendió sobre ella, ¿okay? Cuando concibió en su vientre nuestro Señor. ¿Okay? Entonces, y también eso tiene que ver con unos puntos que vamos a ver luego de relaciones entre tipos que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Pero no las cosas dedicadas a Dios, ¿okay? Tienen que ser exclusivamente dedicadas a Dios. Okay? Y el templo, okay? El tabernáculo que construyeron y luego el templo, okay? Fue exclusivamente para Dios. No fue como antes un palacio del gobernante o nada de eso y luego lo convertimos, sino fue dedicado exclusivamente para ser casa de Dios. Y de hecho, pues hay una correspondencia entre cómo la Biblia describe la presencia de Dios cuando descendió, por ejemplo, sobre la montaña de Sinaí, cuando subió Moisés, y también cuando Moisés y Aarón consagraron el tabernáculo, y luego cuando consagraron el templo, y describe la nube que baja, ¿okay? Y cubre el lugar, señalando la presencia de Dios, que es la misma manera que describe cómo descendió el Espíritu Santo sobre María y concibió del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo
en el Antiguo Testamento ponemos tanta énfasis, ¿okay?, de la virginidad de la novia, la esposa. Que había grandes castigos, ¿no? Si la mujer llegó a su boda sin haber conservado su virginidad, porque era y debe de ser su regalo a su esposo. Y de hecho fue posible ser castigado hasta con la muerte. Eso vemos, ¿no?, con José. Okay, porque José iba pues despedirse de ella en secreto para no exponerle al castigo que era de ser apedreado por haber cometido fornicación o adulterio realmente antes de su matrimonio. Okay? Entonces va a ser menos para quien es la esposa del Espíritu Santo, la pureza, tanto de alma como de cuerpo. Ese es el otro aspecto. Porque tenemos una religión sacramental. Alabamos a Dios en espíritu y con el cuerpo. Y si su pureza en su alma era tan necesaria, por su dignidad como Madre de Dios, igual, no menos, en su cuerpo. ¿Okay? Entonces fue virgen antes de parto. ¿Okay? Concibió inmaculadamente, milagrosamente, y esto también es evidencia, ¿okay?, o parte de cómo mantenemos la creencia de que pues José no fue papá natural de Jesús. Okay? No se acercaron, como dice la Biblia, okay? Porque concibió del Espíritu Santo. Okay? Luego, en el parto, okay, que conservó su virginidad, que San Bernardo lo describe hermosamente cuando dice que el Salvador del mundo entró en el mundo como luz pasa por un vidrio, sin mancharlo o corrompirlo en ninguna manera. Así pasó nuestro Señor de adentro hacia afuera, ¿okay? Y llegó al mundo. ¿Okay? También, y eso no es dogma, pero hay algo que ver también de que como el dolor en el parto es parte del castigo de pecado original, de que muchos dicen que ella también no experimentó eso, de que fue conservado de todas las penas del parto, porque fue realizado en una manera milagrosa. ¿Okay? Y luego después del parto, pues igual, porque como no consagramos un cáliz y luego lo llevamos al convivio, ¿no? Imagínense, ¿no? Sí, cuando tenemos convivio después de misa, sacamos los cálices y todos bebemos cerveza de los cálices de la misa. ¡Qué horror! ¿Por qué? Pues porque son apartados para uso sagrado. Entonces no pueden volver al uso normal. Y eso no es decir que pues hay algo malo en relaciones normales entre esposo y esposa, sino que el matrimonio de María y de José era algo más santo, ¿okay?, más privilegiado. Y hasta hoy hablamos de matrimonios josefinos, en que es un matrimonio real, pero por acuerdo mutuo los esposos deciden no consumar el matrimonio para tener la compañía, pero de conservar
es su castidad. ¿Okay? Que no es normal, obviamente, y no es recomendable para muchos, pero sí ha existido en casos excepcionales. Y se llama eso porque es según el modelo del matrimonio de la Sagrada Familia. Y si José tuvo esa reverencia para ella, porque es también lo que los padres de la iglesia, los santos comentan, de que cuando José quiso despedir de ella para no exponerla al castigo de la ley, realmente no fue porque él creyó de que ella había cometido algún pecado. José, la Biblia lo describe como varón justo, que no es un término que usa para muchas personas. Ser justo delante de la ley es ser como recto y no ofender. Entonces, de tratar de evitar un castigo justo hubiera sido inimaginable para él. Más bien, él entendiendo algo del misterio, se sintió indigno. Y fue necesario mandar un ángel en su sueño para decirle, no temas tomar María como tu esposa. ¿Okay? Porque lo que nace de ella es de Dios, es del Espíritu Santo. Entonces debemos de creer que igual después del nacimiento de Jesús, que no tuvieron relaciones matrimoniales normales, y cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, pues está hablando porque en lenguaje de ese tiempo en esa región, que hablan de como primos hermanos, ¿no? en un sentido más extendido. ¿Okay? Entonces refiere a primos y otros parientes, no necesariamente de hermanos de los mismos papás. ¿Okay? Y finalmente de los privilegios principales, porque hay otras gracias de María. Podemos hablar, por ejemplo, de su mediación. Ella es medianera de todas las gracias, que no ha sido definido en el mismo sentido, pero de todos modos es una creencia constante en la iglesia. Pero su asunción es cuando creemos de que como consecuencia, premio natural de todo lo que habíamos hablado, ¿no? El constante crecimiento en gracia, el cumplir perfectamente con todo lo que mandó Dios, ¿okay? Entonces no sufrió corrupción en su cuerpo. Y aunque no fue determinado si murió o simplemente durmió, pero simplemente decimos que al final del transcurso de su vida en el mundo fue elevado, no por su propia fuerza, sino fue elevado cuerpo y alma al cielo. Y igual como Jesús no sufrió corrupción, tampoco María, y está reinando como entera, como esperamos ser nosotros al final de nuestra, después del juicio final. ¿Okay? Entonces son los 4 principales privilegios de María. Y pues para comentar también de lo que mencioné, de ser medianera de todas las gracias. ¿Okay? San Luis de Montfort habla mucho de eso, de que pues si fue la voluntad de Dios de venir al mundo a través de María, los caminos de Dios nunca cambian. Entonces si sigue viniendo al mundo a través de la gracia y de los sacramentos
morando en nosotros, su plan va a seguir igual. Siempre va a venir a través de María. También vemos en María de que como ella consentió a la crucifixión, acompañó a Jesús, ofreció a Jesús interiormente. Entonces la gracia que cae, que derrama de la cruz, pasa por las manos siempre de María, ¿no? Y podemos comentar que va a ser algo sorprendente para los que se escandalicen de cuanto que decimos de María, los protestantes que quieren negar su papel tan importante. Pues si llegan al cielo, van a tener, o aún si no, van a tener una sorpresa grande, darse cuenta de que todas las gracias que recibieron de María, a pesar de rechazarla. Ella sigue, porque mamás hacen eso, ¿no? A veces los niños no quieren lo que tienen que darles, pero de todos modos, les damos lo que necesitan. No siempre lo que quieren, sino lo que necesitan. Entonces debemos de tener esta confianza siempre de acudir a María, porque no hay nadie más poderoso en el cielo con Dios. Ahora, en los momentos que nos quedan, quiero ver, empezar a ver algunos de los tipos de María, las prefiguraciones. Empezamos a hablar un poco de cómo María es la nueva Eva. Entonces necesitamos entender, primero, los privilegios de Eva, porque Eva, como Adán, fue creada no simplemente buena, sino muy buena. Dios vio, después de crear todo el mundo, vio a su creación y dijo, era muy buena. Entonces, eso es decir que la hizo con inocencia, con gracia, en comunión con Dios, y para ser compañera de Adán. Todos dicen, San Pablo lo dice explícitamente, que Cristo es el nuevo Adán. Como todos en Adán, todos murieron, todos morimos, en Jesucristo todos resucitamos. De que Él es la cabeza de la nueva creación. Pero ¿no es curioso entonces de que vemos Génesis y vemos de que los dos pecaron, los dos recibieron el castigo, pero cuando vemos la escena de la tentación, ¿quién aparece? Es Eva primero. Y es Eva, entonces, que es quien ayuda a Adán a pecar. Pues hay discusiones de qué estaba haciendo Adán en ese momento. Seguramente los dos son culpables, no hay duda de eso, y que él también estuvo allá. Pero ¿por qué la Biblia no describe eso como un enfrentamiento entre Satanás y Adán? Si Adán es la cabeza, ¿no hubiera sido más claro explicar de que el pecado entró principalmente por medio de él? Pero es al revés. Y también de que ella tiene, pues, en cierto sentido, la creación de Eva fue hecho con más cuidado,
¿okay? Más preparación que la creación de Adán, porque lo sacó Dios de la tierra. Pero luego, cuando hubo una criatura ya formada, ya resplendiente con la imagen de Dios, de Él tomó una parte y formó Eva. Y después de eso, concluyó o exclamó que había terminado la creación. ¿No? Es como perfeccionar la obra y luego agregar el ornamento. Que de hecho, cuando vemos la historia de la creación, así es la secuencia. Porque podemos dividir los días de la creación, ¿no? En la creación de los cielos, de las aguas, de la tierra, y luego la creación de los orbes celestiales, los peces y aves, y luego los animales. Entonces es crear y ornamentar. Y con el hombre también, crear y ornamentar. ¿Okay? Entonces, ella tiene este rol muy importante, ¿okay? Y luego ya vimos de que después del pecado, ¿okay? Hay esa profecía, ¿no? sobre su linaje, ¿okay? No habla del linaje de Adán, habla del linaje de Eva, ¿okay? Y el nombre de Eva, ¿cuántas veces lo vemos? Porque es solamente una vez que dice Eva. ¿Okay? Las demás veces que refiere a ella, ¿cómo se llama? Mujer. ¿Okay? Mujer. ¿Okay? Y vamos a ver este término, ¿okay? en referencia a María. ¿Okay? Porque abrimos el Evangelio de San Juan. ¿Okay? Y sí, en los otros evangelios, en la Anunciación refiere a María por su nombre. ¿Okay? Pero cuando Jesús habla a su madre, no le dice mamá, le dice mujer. ¿Okay? Y los protestantes otra vez se escandalizan, ¿okay? Porque no entienden las escrituras, ¿okay? Y piensan que, a ver, Jesús está enseñándonos que debemos de faltar respeto a María, ¿okay? Porque si tú hablas a tu mamá como mujer, no creo que lo va a recibir muy bien, ¿no? Pero es con un propósito, ¿no? Porque Eva es mujer, ¿okay? Porque es madre de todos los vivos, ¿okay? Y también María es, ¿okay? Han habido algunos estudios, por ejemplo, del Evangelio de Juan como un reflejo de la secuencia de la creación, ¿okay? De cómo comparando los 7 días en Génesis con los días de San Juan, ¿okay? Y en uno de esos cálculos, ¿okay? Porque en esa escena en que Jesús habla a su madre así, mujer, es las bodas de Caná, ¿okay? Y dice el tercer día, pero tercer día después del cuarto día. Si regresamos a la secuencia, 4 más 3 es 7, el séptimo día, ¿okay? Y en la creación del mundo, ¿okay? Si analizamos los días, ¿okay? Cuando Adán durmió, ¿okay? Y
es cuando Dios le quitó la costilla, ¿okay? Y formó Eva y levantaron al séptimo día. Okay? O se despertaron al séptimo día. Es el día de boda, de consumación. Okay? Y es una figura de la eternidad. Okay? Igual, Jesús escogió, no fue accidente, ¿no? Dios no hace nada por accidente, ¿no? Entonces, para su primer milagro, escogió una boda. ¿Okay? Pero es una boda de otro tipo, porque pues hace reverencia a una boda. Pero, ¿alguien me puede decir quiénes son los novios en esa boda? No mencionan sus nombres. ¿Okay? De hecho, hay dos nombres que mencionan, Jesús y María. Menciona los discípulos de Jesús, menciona el mesero, ¿okay? Etcétera. Pero los caracteres principales son Jesús y María. ¿Okay? Y como cuando ella dice, no tienen vino, ¿okay? Jesús le dice, mujer, ¿qué es eso para mí y para ti? ¿Okay? Entonces, ella está, pues, ahora colaborando en la redención, en el comienzo de la nueva creación. En igual manera de que cooperó en la caída de la humanidad. ¿Okay? Y el milagro también que está pidiendo que haga, también nos hace entender. Porque lo que había antes es normal, ¿no? Agua. ¿Okay? Pero vino siempre es mejor. ¿Okay? Y luego en el libro de Apocalipsis, Jesús declara, aquí yo hago todas las cosas nuevas. ¿Sí? Yo renuevo todas las cosas. ¿Okay? Y eso es y ella dice, haz lo que les diga. Y son sus últimas palabras. Y desaparece hasta la cruz. Pero ni allí habla otra vez. ¿No? Entonces, muchas veces cuando queremos recordar a alguien, cuando alguien muere, ¿no? y contamos cuáles fueron sus últimas palabras. Las últimas palabras de María indican su papel en nuestras vidas. Haz lo que les te diga. ¿Okay? Y pues hay mucho más que podemos mencionar que indica que María es la nueva Eva. Porque debemos de mencionar también de que sí, como Eva nació en cierto sentido de la costada de Adán, ¿okay? También María nace del costado abierto de Jesús en la cruz. ¿No? Porque ella está recibiendo, ella en su perfección, porque las personas también representan algo más que son. ¿Okay? Y como vamos a ver luego, María es imagen, es cumplimiento y imagen. Cumplimiento del pueblo de Dios. ¿Okay? Sion, Jerusalén. ¿Okay? Y muchas veces en la Biblia habla de cómo Israel es la esposa infiel de Dios. ¿Okay? Y ahora María es el punto medio y es también la perfección de eso y la anticipación
de la esposa fiel a Cristo, que es su iglesia, el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Y esa relación, pues es muy importante, como porque siempre María tiene conciencia de eso, ¿no? De que ella es imagen de la esposa de Cristo. Por ejemplo, si pensamos en sus apariciones. Cuando apareció a Juan Diego, ¿okay? ¿Qué le pidió que hiciera? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Por qué no le dijo que pues buscara piedras y empezara a construir? ¿Qué tuvo que hacer? Que hablara con el obispo, ¿no? A través de la iglesia, ¿okay? Y en Lourdes o Fátima, igual, ¿no? De que tuvieron que comprobar la veracidad de eso con la iglesia, ¿no? Entonces, ella pues tiene todo el poder de Dios en ese sentido, pero quiere encaminarnos así, ¿okay? Y si vemos ella es signo para nosotros, porque San Juan la describe otra vez. Vamos a ver el libro de Apocalipsis. Capítulo 12. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol y con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Suena familiar? La cual, hallándose encinta, gritaba con dolores de parto y en las angustias del alumbramiento. Y vióse otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se colocó frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo luego que ella hubiese alumbrado. Y ella dio a luz a un hijo varón, el que apacentará todas las naciones con cetro de hierro. Y el hijo fue arrebatado para Dios y para el trono suyo. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos otra imagen de María, ¿okay? Otra vez enfrentando, el dragón es la serpiente. ¿Okay? Dragón realmente es como una serpiente, pero más fea, ¿no? Más grande. ¿Okay? Y estamos repitiendo la escena en cierto sentido de Génesis. ¿Okay? Pero los símbolos son múltiples. De que esto representa o nos hace recordar el pasado, ese encuentro. También nos hace entender algo de lo que sucedió en la redención. Porque habla del hijo que nace de ella, tiene el cetro, gobierna las naciones. Pero de todos modos, ella tiene que huir y esconderse, porque también tiene referencia al futuro, al cumplimiento. ¿Okay? De que la iglesia va a tener que vivir también la pasión. ¿Okay? Para que todo sea al final perfeccionado. Y vemos aquí, pues, como ella con la luna bajo sus pies
y su cabeza una corona de 12 estrellas nos hace entender también su gran papel como reina de los cielos y intercesora nuestra. ¿Preguntas? Hay mucho aquí obviamente para meditar en este día tan importante y también en esta semana cuando tenemos la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y el próximo sábado tenemos la misa de Rorate que nadie debe de perder porque también es una devoción muy anciana, antigua, mariana, en que celebramos una misa en la madrugada, solamente con luces de velas, y con un privilegio de celebrar una misa en honor de la Santísima Virgen, recordando, ¿no?, de cómo de ella, cómo va. El punto es que mientras celebramos la misa va saliendo el sol. Entonces María es la esperanza simbolizada por las velas, la esperanza de los años, de los siglos, pero viendo en la oscuridad, no claramente. Y cuando llegamos al momento culmen de la misa, ya está por salir el sol verdadero. Es decir, que ya está próxima la Navidad, la venida de nuestro Señor. Muy bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper. Amen.